Ecuador quiso burlar a México. Pero ustedes saben lo que sucede cuando un país del tamaño de Ecuador pretende meterse con un gigante como México. Vamos a conocerlo a continuación. Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. En los últimos años hemos sido testigos de numerosas crisis diplomáticas entre países. Se han suspendido visados, se ha expulsado a embajadores, se han roto acuerdos comerciales, pero hoy nos encontramos ante un suceso totalmente diferente, digno de una escena de película. No se trata de una disputa política, sino de un avión de pasajeros ecuatoriano que se ha desviado de su ruta y ha perdido por completo el contacto con la torre de control, y de los aviones de combate mexicanos que lo interceptan en el aire. Cuando se abrieron las puertas del avión y se vio a quienes salían de él, junto con el duro cerco del ejército mexicano en el aeropuerto, quedó claro que la situación era muy diferente. Las relaciones entre México y Ecuador ya estaban tensas, pero este incidente podría ser la gota que colmó el vaso. Al principio, el incidente parece un vuelo normal y corriente. Se trata de un avión de pasajeros que despega de Ecuador. Sin embargo, de repente, el avión se desvía de su ruta prevista y entra directamente en el espacio aéreo mexicano. Fíjense, esto es muy crítico. En aviación, se puede desviar de la ruta, puede haber mal tiempo o cualquier otra cosa, pero la verdadera crisis es esta. No hay comunicación con el avión. La torre llama, no hay respuesta. La comunicación está completamente cortada. En el mundo actual, y sobre todo si entras en el espacio aéreo de un país como México sin previo aviso y sin establecer comunicación, nadie te da la bienvenida. Las normas internacionales son muy claras, y si además hablamos de un estado como México, que últimamente lucha contra los cárteles de la droga y la inmigración ilegal, no se puede esperar que toleren un riesgo así. En definitiva, lo que quiso hacer Ecuador fue burlar a México, pero esto no salió como ellos lo estaban esperando. A estas 5 personas por motivos de seguridad. Una frase incluida en el comunicado oficial lo resumía todo. Estas personas ya estaban en nuestro radar de seguridad. Es decir, México está diciendo, ustedes hablan de fallos de comunicación, pero las personas sospechosas que buscábamos y seguíamos han bajado de este avión. Por supuesto, cuando se supo lo ocurrido en Ecuador, se armó un gran revuelo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se presentó de inmediato ante las cámaras y afirmó que defendía los derechos de sus ciudadanos y que no entendía qué pretendía hacer México. Incluso, sin contenerse, hizo un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, para que nos apoyaran. La parte ecuatoriana se empeña en enmarcar el suceso como un accidente aéreo y una violación de los derechos humanos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias de la Mañana. Tenemos más información. La parte mexicana no cede ni un ápice. La presidenta Claudia Sheinbaum ha transmitido un mensaje extremadamente sereno, pero igualmente claro. Ha afirmado que las operaciones se llevaron a cabo respetando plenamente la legislación mexicana y la seguridad nacional, y que las personas que se encontraban a bordo del avión ya llevaban tiempo bajo vigilancia. En resumen, ha dicho, en mi casa yo pongo las reglas. En cuanto al frente de Washington, en el que Ecuador tanto confía, normalmente en América Latina, al menor movimiento, se oye inmediatamente desde la Casa Blanca una condena o una advertencia de sanciones. Pero en este caso, Estados Unidos está haciendo oficialmente como si nada. ¿Por qué? Muy sencillo. La colaboración comercial, económica y sobre todo en materia de seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México es tan importante que no se van a enfrentar a México por Ecuador. Ahora, al echar la vista atrás y analizar el panorama general, vemos con toda claridad que no se trata solo de un incidente aéreo. Entre México y Ecuador lleva meses gestándose una guerra comercial. Entre embargos mutuos, disputas diplomáticas y crisis en las embajadas, la confianza entre ambos países se había desvanecido. En un clima de tensión como este, si un avión con los sistemas de comunicación apagados aterriza en el corazón de México y de su interior salen personas de perfil sospechoso, no te sorprenderá que el ejército mexicano te haga la vida imposible en ese aeropuerto. En realidad, las relaciones entre México y Ecuador se habían deteriorado mucho antes de que este avión se desviara de su ruta en pleno vuelo, ya en los puertos y en los puestos fronterizos. Lo que tenemos ante nosotros es una guerra comercial silenciosa, pero sumamente destructiva. Y es que, como podemos observar, ni siquiera Estados Unidos es capaz de meter la mano y defender a Ecuador. ¿Por qué? Porque sencillamente prefiere mantener una buena relación con México como la que ha venido manteniendo en los últimos tiempos. México hizo exactamente lo que debía hacer.
La Fuerza Aérea se puso en alerta en cuestión de segundos. 2 aviones de combate mexicanos despegaron y se lanzaron en persecución de este avión de pasajeros ecuatoriano. Las imágenes no se filtraron mucho a la prensa, pero según la información procedente de fuentes, los aviones de combate prácticamente rodearon al avión de pasajeros en el aire y lo llevaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de forma extremadamente controlada. ¿Quién suele recibir a un avión que realiza un aterrizaje de emergencia? Los bomberos, las ambulancias y el equipo técnico, pero en Benito Juárez, el avión fue recibido por fuerzas de seguridad fuertemente armadas y personal militar. En un instante, rodearon la pista. A esas alturas, ya había quedado claro cómo el agua que no se trataba de un simple fallo de comunicación. Al parecer, las autoridades mexicanas habían recibido cierta información de inteligencia sobre el avión mientras estaba en el aire. Increíble noticia, quisieron pasar desapercibidos, pero México ya los tenía en la mira. Entérate de todo lo que pasó. Prácticamente rodearon al avión de pasajeros en el aire y lo llevaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de forma extremadamente controlada. Cuando el avión aterrizó no había bomberos esperándolo, no había ambulancias, había ejército, fuerzas de seguridad fuertemente armadas rodeando la pista antes de que se abriera una sola puerta, personal militar con posiciones tomadas como si llevaran tiempo esperando exactamente ese momento. Porque llevaban tiempo esperando exactamente ese momento. Eso no es una reacción, es una operación. Y las operaciones se planifican con inteligencia previa, lo que significa que México no fue sorprendido por ese avión. Sabía lo que venía dentro y había decidido exactamente qué hacer con ello. La presidenta Claudia Sheinbaum ha transmitido un mensaje extremadamente sereno pero igualmente claro. Ha afirmado que las operaciones se llevaron a cabo respetando plenamente la legislación mexicana y la seguridad nacional y que las personas que se encontraban a bordo del avión ya llevaban tiempo bajo vigilancia. Llevaban tiempo bajo vigilancia. Esa frase lo dice todo, pero no explica nada todavía. No explica quiénes eran esas personas. No explica qué inconsistencias tenían sus documentos. No explica por qué cuando Noboa se enteró de lo que estaba pasando, salió corriendo ante las cámaras a llamar a la comunidad internacional y a pedir ayuda a Washington. Para entender todo eso hay que abrir las puertas de ese avión. Y eso es exactamente lo que viene ahora. 5 personas. Ese era el número de pasajeros a bordo. 5 personas cuyos perfiles hicieron saltar oficialmente la alarma roja de seguridad fronteriza de México. ¿Quiénes eran? ¿Qué encontraron en sus documentos? ¿Y por qué México dijo que ya los conocía antes de que ese avión despegara? Cuando el personal militar abrió las puertas de ese avión y comenzaron los controles de identidad, lo primero que quedó claro es que no estaban ante pasajeros ordinarios. 5 personas a bordo, solo 5, en un avión de pasajeros que había desactivado sus comunicaciones y se había desviado de su ruta para entrar en espacio aéreo mexicano sin autorización. Esa combinación de factores ya era suficientemente extraña, pero lo que encontraron cuando revisaron los documentos de esas 5 personas convirtió lo extraño en algo mucho más serio. Los inspectores detectaron inconsistencias, no errores menores de formato ni fechas incorrectas, inconsistencias que en el lenguaje de la inteligencia de seguridad significan una sola cosa: alguien construyó esa documentación para que pareciera en regla sin serlo completamente. Y cuando eso ocurre en un vuelo sin comunicación procedente de un país en conflicto diplomático activo con México, no hay margen para interpretaciones benévolas. El perfil de las 5 personas que se encontraban a bordo hacía saltar oficialmente la alarma roja para la seguridad fronteriza de México. Los antecedentes de estas personas, las inconsistencias en sus documentos de viaje y el hecho de que no cumplieran los requisitos de entrada en México provocaron un gran revuelo de repente. Detenidos de inmediato, los 5, por motivos de seguridad. Y entonces llegó la frase que convirtió el incidente en algo que ningún comunicado oficial podía ya encuadrar como un accidente aéreo. Las autoridades mexicanas dijeron con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad: estas personas ya estaban en nuestro radar de seguridad. Piensa en lo que significa esa frase. No es que México reaccionó a una emergencia aérea y encontró pasajeros sospechosos por casualidad. Es que México sabía quiénes venían en ese avión antes de que aterrizara. Tenía sus nombres, tenía sus antecedentes, tenía información de inteligencia suficiente como para desplegar un operativo militar completo en tierra, mientras los cazas todavía escoltaban el avión en el aire.
Y es que esto es bastante impactante porque al problema diplomático que existe entre el Ecuador y México le estamos agregando este nuevo conflicto que la verdad está agrandando y está preocupando a muchos. Sin embargo, México acá sabemos la postura que tiene. México sin duda alguna es superior a Ecuador. Ecuador, como siempre, sale perdiendo con estas medidas totalmente descabelladas que está tomando.